Buenos días, compañeros y maestro Alfonso. Nosotros somos el equipo 1 y nos tocó el tema Las propuestas pedagógicas clásicas como fundamento del pensamiento actual. Los maestros que lo presentamos somos su servidora Margarita del Rocío Holguín Trujillo, la maestra Jessica Santiago Ramírez, el maestro Nicolás Suárez Santiago y el maestro Juan Cristóbal Refugio. A mí me corresponde hablar de Juan Amos Comenio y su trascendencia en el pensamiento pedagógico contemporáneo. Recordemos que Juan Amos Comenio es conocido como el padre de la didáctica. Desde mi punto de vista es muy motivante y admirable el pensamiento de Comenio. Pocas personas pueden tener una visión tan amplia del futuro de la educación. Sus obras muestran la elevada inteligencia que poseía y la tan admirable sensibilidad que lo caracterizaba, y que lo hizo luchar contra las injusticias. Fue un reformador en el ámbito educativo, y hasta el día de hoy tenemos vivos sus ideales, sus enseñanzas. Juan Amos Komensky nació el 28 de marzo de 1592 en la actual República Checa y murió en 1670. Él vivió en Europa en una época convulsa, en la que había conflictos entre católicos y protestantes, la llamada Guerra de los 30 años. Su familia perteneció a la Hermandad, que era una iglesia que quería recuperar la sencillez de la primitiva sociedad cristiana. Esta iglesia fue prohibida y muchos de sus miembros fueron asesinados. Las lecturas que escuchaba Comenio de su padre le formaron un pensamiento crítico e ideas de fe en la justicia. Era un hombre muy inteligente y un alumno muy libre en su pensamiento. Con valentía expresaba sus desacuerdos sobre algunos textos ante sus profesores, quienes estaban acostumbrados a alumnos que obedecían y respetaban lo preestablecido. Sus preguntas los desconcertaban, y debido a su espíritu crítico, lo enviaron a la Universidad de Herborn, una escuela de gran prestigio con grandes profesores. Comenio es considerado el padre de la pedagogía. Dos de sus principales obras son Didáctica Magna y Orbis Pictus, que fueron de gran realce en la época en que vivió para los temas educativos. Comenio fue autor de grandes obras. Algunas de ellas subsistieron hasta nuestros días y otras fueron quemadas, porque al ser opositor a la corriente católica de ese tiempo, fue acusado de ateo y fue perseguido por la Inquisición, quienes quemaron algunas de sus obras. Su principal obra es Didáctica Magna. En ella Comenio plantea una educación utópica para su época. Sentó las bases de la didáctica que hasta hoy siguen vigentes. En ella incluye su ideal pansófico, enseñar todo a todos. Para él era importante enseñar lo básico de toda área del conocimiento, para comprender la complejidad de cada ciencia. También sostenía que al Estado le convenía más un pueblo educado que un pueblo ignorante. Su ideal supone la generalización de la educación, puesto que es el único medio para lograr el perfeccionamiento individual y social. Por eso se debía extender a hombres y mujeres, ricos y pobres, de cualquier creencia religiosa. En su obra El laberinto del mundo, en 1631, describe cómo es que los niños que estudiaban recibían fuertes castigos por parte de sus maestros. Él reaccionó contra el sistema de enseñanza y propuso nuevas ideas de cómo enseñar para que los alumnos aprendieran por gusto, con alegría, no por obligación, sino por deseo y sin castigos. Comenio se daba cuenta de la terrible situación por la que pasaba la gente pobre, maltratada por el trabajo forzado y cruelmente explotada por las altas contribuciones. Por ello escribió un texto, un llamado de los pobres al cielo. Harto de las grandes desproporciones entre el lujo de la nobleza y la miseria del pueblo, decía que el primer deber es comer antes de ser cristiano. Los católicos, sobre todo la orden de los agustinos y algunos luteranos, reaccionaron a sus críticas y le trataron de ateo, y le acusaron de corromper niños. La publicación de Didáctica Magna y de Orbis Pictus difundió por toda Europa su fama de humanista y pedagogo. Ya estaba trabajando en aquellos años en la ordenación en un único sistema todos los conocimientos científicos. Pansofia. Comenio sostenía que existía una única verdad. La luz de la razón debe someterse en obediencia a la voluntad de Dios. En el convencimiento de que con una educación completa, integrada, bien dirigida, se haría posible lograr una humanidad pacífica que acabara con las persecuciones de las ideas y las guerras. Para Comenio, la educación era el arte de hacer germinar las semillas interiores, que se estimulaban solo con experiencias. Su método se basaba en procesos naturales de aprendizaje, inducción, observación, los sentidos y la razón. Él señalaba que la educación no debía ser memorística, debía tener un significado. Criticaba la violencia ejercida sobre los alumnos. Dedujo que el hombre, para vivir en plenitud, debe desarrollar la razón, potencial y habilidades. A los hombres se les ha dado una oportunidad para la perfectibilidad continua e interminable. No existía razón para excluir a las mujeres del estudio ni a los pobres, porque proclamó que todos los seres humanos tenían una actitud innata para el conocimiento. El aprendizaje debía ser gradual, no podían aprender nada que no estuviera en condiciones de recibir. Para los maestros señalaba que tenían que ser un modelo para sus alumnos, estimular positivamente
a sus estudiantes para que amaran el conocimiento, que aprendieran haciendo, activando sus sentidos. Hablaba de aprendizaje significativo. El método que utilizaba Comenio se debe a una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método. Planteó un método práctico. La concepción que tenía del alumno era que el alumno era el centro del acto educativo. Su concepción paidocéntrica de la educación pone todos los componentes educativos al servicio del aprendiz, ya que antes se le consideraba un simple receptor pasivo del conocimiento. Lo que el niño aprenda debe escalonarse conforme a los grados de la edad. No puede aprender nada que no esté en condiciones de recibir. Juan Jacobo Rousseau nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712. Falleció en Ermenonville, Francia, el 2 de julio de 1778. Escuela, Teoría del Contrato Social. Intereses principales: filosofía política, música, educación y literatura. Obras más destacadas en orden de importancia: El contrato social, 1762, Julia o la nueva Eloísa, 1761, Emilio o la educación, 1762. Enseñó Naciones del pasante solitario, 1776. Confesiones, 1782. Discurso sobre las ciencias y las artes, 1750. Obra más importante: Emilio o la educación. Es un tratado filosófico escrito en 1762 y en el cual se trata sobre la naturaleza del hombre, abordando temas filosóficos y políticos relacionados con el individuo en sociedad. Propone la descripción de un sistema educativo que permita al hombre natural convivir con una sociedad corrupta. El texto se divide en 5 libros, los 3 primeros dedicados a la infancia de Emilio, el cuarto a su adolescencia y el quinto a la educación de Sofía, la mujer ideal y futura esposa de Emilio, y a la vida doméstica y civil de éste. El Emilio se quemó y prohibió en París y en Ginebra, a causa del fragmento publicado sobre la profesión de la fe del vicario de Sobollano, pero a pesar de ello se convirtió en uno de los libros más leídos en Europa. Durante la Revolución Francesa sirvió como inspiración del nuevo sistema educativo nacional. Principales aportes en la educación. Uno de los aportes que realizó Rousseau fue señalar que el niño es un ser distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución. El niño no es un animal ni un hombre, es un niño. Para Rousseau, comparar a un niño con un adulto conlleva a cometer 2 errores. A. Atribuir al niño conocimientos que no posee. B. Inducir a que el niño aprenda a partir de motivaciones que le sean indiferentes. Considera que el proceso educativo debe partir del entendimiento de la naturaleza. Para Rousseau, la educación debe adecuarse a cada una de las etapas del desarrollo del niño. Con Emilio, Rousseau establece 3 guiones que se deben considerar en la acción educativa. 1. Considerar los intereses y capacidades del niño. 2. Estimular en el niño el deseo de aprender. Y 3. Analizar qué y cuándo debe enseñarse al niño en función de su etapa de desarrollo. Asimismo, considera que la educación debe inspirarse en la naturaleza y las leyes del desarrollo del niño. La educación natural de Rousseau se basa en que en el niño existe un principio innato, principio activo,
el cual, por medio de las experiencias, educación de las cosas, se vaya formando de manera gradual. El principal aporte, el concepto de voluntad general, voluntad soberana, es la voluntad de la comunidad como un todo del que cada individuo forma parte y que es distinta al deseo del ciudadano tomado aisladamente o de los intereses de los grupos minoritarios. Surge el contrato social. Este supone que el hombre es bueno por naturaleza. La sociedad se define por la competencia y la propiedad privada. Como consecuencia, el ser humano se corrompe porque se vuelve agresivo e insolidario. Es decir, él considera que el hombre nace como un ser bueno. Sin embargo, cuando se relaciona dentro de la sociedad y empieza a querer poseer bienes materiales y a privatizar las cosas, se corrompe. Propone que para luchar en contra de lo mencionado anteriormente se pueden hacer dos cosas. Primero, educar a los hombres con dos objetivos, acabar con la maldad y desarrollar los buenos sentimientos. Y segundo, firmar una especie de contrato entre todos los hombres con el objeto de crear una ley que todos debamos cumplir. Frases célebres de Juan Jacobo Rousseau. El hombre ha nacido libre y por doquiera se encuentra sujeto con cadenas. La libertad es la obediencia a la ley que uno mismo se ha trazado. El hombre, bueno por naturaleza, se degrada en contacto con la sociedad y la civilización. No hacer el bien ya es un mal muy grave. Gracias por su atención. Anton Makarenko. La pedagogía de Makarenko se basa en la práctica, en la experiencia y en el trabajo colectivo. Dos aspectos fundamentales en la pedagogía soviética fueron para él la confianza en la sociedad soviética, su fe en las posibilidades de la educación. Los aportes de este pedagogo en la educación fueron cuatro fundamentos: la experiencia, la práctica, el trabajo productivo y el trabajo colectivo. En la experiencia, una persona aprende por medio de los errores, crea la disciplina. En la práctica, el individuo practica el trabajo manual y se crean sus valores. En trabajo productivo, los niños forman grupos de trabajo y producen. Se da el comportamiento dentro de la sociedad. En el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, el líder debe hacer trabajar junto con su equipo. Se da la puntualidad y la capacidad de orientar. En nuestros roles docentes, en nuestra práctica educativa, tomamos en cuenta los aportes de este pedagogo en el trabajo colectivo, en el trabajo productivo, la práctica y la experiencia. En el trabajo colectivo, los niños interactúan con sus compañeros y se crea un líder capaz de hacer trabajar a sus compañeros. En el trabajo productivo, los niños interactúan y producen nuevas experiencias de sus demás compañeros. Continuando con las exposiciones, toca el turno al pedagogo Alexander S. Neil. Según los datos biográficos que presentamos, él nació en Escocia en 1883 y murió en esa misma ciudad en 1973. Fue un educador progresista y es artífice y fundador de la Escuela No Directiva. Trabajó como maestro dentro del sistema público, pero su descontento con la pedagogía de la escuela tradicional, convencional, pues le fue originando contradicciones a su manera de pensar, y es por eso que él fue abandonando esas ideas para crear su propia escuela, su propio pensamiento pedagógico y ideando propuestas para mejoras en la educación.
La pedagogía que él maneja es antiautoritaria y debe estar basada en la libertad y en el amor del educando. La propuesta pedagógica de él comparte ideas de otros pensadores y educadores como Montessori, Sigmund Freud, Juan Jacobo Rousseau, Jean Piaget, entre otros. La pedagogía libre que él maneja considera que el proceso de enseñanza-aprendizaje está autorreglamentado por el propio educando, que es el que tiene necesidad de aprender, sin que el educador tenga otra función más que la de apoyar y estimular el desarrollo natural del niño. Su propuesta pedagógica se basa en los siguientes principios. Número 1, la bondad, porque él tiene la firme convicción de que todos los seres humanos son buenos. Número 2, la felicidad. Él comenta que la felicidad es la máxima aspiración del ser humano y por ende debe estar presente en su propia formación. El amor lo toma como la base de toda la convivencia humana. Y el tema 4 de la sexualidad lo maneja por la dificultad en el trato y la importancia que tiene la corporalidad en la formación del alumno. Para poder poner en práctica su idea, su pensamiento sobre la educación, fundó la famosa escuela de Summerhill en el sur de Inglaterra como un proyecto pedagógico con una idea transformadora de la educación. En esa escuela convirtió lo tradicional en un espacio donde los niños podían desear el aprendizaje que ellos quisieran y organizarse como una comunidad. De hecho, tenían sus propias reglas de convivencia y todo para converger en una finalidad fundamentalmente humana que es vivir en la felicidad. Educar para una vida feliz era el lema de Summerhill. Esta escuela de Summerhill ha servido de inspiración como modelo educativo en varios países del mundo. Estos centros de aprendizaje continúan formando educandos considerando los siguientes principios básicos. Tener fe sólida en la bondad del niño, porque según esta concepción el niño nace bueno por naturaleza. Desarrollar en él la parte afectiva con el fin de vivir en la armonía y mejorar la convivencia. Tratar a los alumnos con alegría y felicidad. Desarrollar las necesidades psíquicas y las capacidades de los alumnos. Maneja que enseñar algo por obligación resulta siempre perjudicial. No confundir la libertad con el libertinaje. Siempre debe haber un límite del qué hacer y el hacer. El discurso del maestro para el alumno siempre debe ser sincero. Eso es importante para generar confianza entre todos. También tenemos que romper los lazos de dominio de los padres porque el niño tiene que crecer responsable, tiene que asumir sus responsabilidades, tiene que manejar el respeto como parte de su formación integral. Esta escuela tiene entre sus características decidir lo que aprendes, en este caso de manera democrática, los alumnos se ponían de acuerdo para ver lo que tenían que ver en la temática o en los programas de estudio. La otra era asistencia y permanencia no obligatoria. Como ustedes saben que en esa escuela tenía como premisa la libertad y se le daba tal libertad al alumno de poder asistir o trabajar en casa siempre y cuando siguiendo los programas o los contenidos que tenían que trabajar. El trato igualitario se manejaba entre docentes, adultos y alumnos en un concepto horizontal de convivencia.
También el cambio que tenía esta escuela como una novedad era de que no había premios para los mejores alumnos como la escuela tradicional, tampoco castigos para aquel que no cumplía. En eso se basaba tal vez el éxito que tuvo esta escuela y que sirve de modelo actualmente en el mundo para muchos educadores. Tenía una asamblea en donde todos acordaban y participaban con derecho a voto para administrar y para tomar decisiones. Como último punto nos menciona que en esa escuela no se impartía educación religiosa, la enseñanza era totalmente laica. En esta propuesta pedagógica, el alumno debe ser el protagonista de su propio aprendizaje, debe ser autónomo en el sentido de que se tiene que ser responsable de su propio aprendizaje, tiene la libertad de elegir el tema de manera libre y de acuerdo a sus intereses y necesidades. Y el docente tiene que hacer de la enseñanza una práctica fundamental basado en el amor para mejorar la convivencia, para generar confianza en el aprendizaje del alumno. Debe ser sincero, maduro, humanista, comprender y aceptar el educando tal y como es, con sus necesidades, con sus problemas y con sus propios valores o habilidades. Debe conocer la historia psicológica de cada alumno para apoyarlo si es que necesita aprendizajes especiales o atención personalizada. El docente no debe imponer conocimientos y además un buen docente debe tener un buen sentido del humor. Si analizamos cada uno de los conceptos que maneja su modelo educativo, notaremos que siguen vigentes conceptos como la libertad, la autorregulación, el desarrollo de emociones, la expresión de los niños a través de su creatividad. Son puntos, temas y conceptos que comúnmente se han manejado en los programas de estudio, en las ideas de los pedagogos, de los docentes, de los educadores. Considero importante que como docentes tengamos la oportunidad de conocer más a fondo las ideas y propuestas de este pedagogo, Alexander S. Neil, y analizar aquellas ideas que puedan ser aplicables a nuestro contexto y poder así contribuir a la transformación de las prácticas educativas, enfatizando siempre el sentido humanista y de libertad de la educación que este pedagogo propone. Es así como nuestro equipo culmina con la presentación del tema 1, llamado Las propuestas pedagógicas clásicas como fundamento del pensamiento actual.